Bueno, muy bien, segundo bloque de MBD Noticias y como habíamos adelantado, vamos a estar hablando de cuidados paliativos. Recién estábamos hablando con nuestras entrevistadas que ya les voy a presentar que, claro, hay muchas historias vinculadas a esta temática, pero bueno, la empatía es de alguna manera una especie de motor, pero eso lo van a contar ellas. Es por ello que estamos recibiendo a Mercedes Bernardá, que es coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Pereira Rossellía, Gabriela Piris, jefa del Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Maciel. Bienvenidas, buen día y gracias por venir. Gracias a ustedes. Feliz día, se dice, es el día de conmemoración también, ¿no? Exacto. Muchas gracias. ¿Cuánto pesa la empatía para llevar adelante esta tarea? Ya vamos a desglosarlo, pero ¿cuánto pesa? Bueno, es la base, ¿no? La empatía es la base de la relación clínica de los profesionales de la salud con los pacientes. Ponerse en el lugar del otro es sustancial. Sin eso no se puede hacer nada. Pero bueno, en este año, en este Día Internacional, la Comunidad Internacional de Cuidados Paliativos habla de la compasión. Y la compasión no es un término religioso ni piadoso, sino que es la empatía con acción. Claro. Es ponernos en el lugar del otro, pero además tener voluntad y actitud de hacer y de tratar de colaborar en lo que son las necesidades del otro. Ahí está, ahí está. ¿Cuál es tu visión? Igual a la de Mercedes, o sea, la comunicación en cuidados paliativos es una de las herramientas claves. La comunicación con el paciente, con la familia, con el resto de los compañeros, con las autoridades. Y esa comunicación tiene que tener determinadas características, tiene que tener tiempo, que a veces los médicos no tenemos, sí, o no nos hacemos también. Y tiene que tener sobre todo empatía, o sea, saber con quién estamos hablando. En medicina paliativa hay que tomar muchas decisiones, muchas veces muy complejas, en las que obviamente participa paciente y familia, pero si nosotros no conocemos quién es la persona que está detrás de la enfermedad, que es esa visión biologicista que nosotros hemos llevado hacia otro lado en medicina paliativa, si no conocemos a la persona, no podemos tomar decisiones, no podemos ayudarla. Porque, claro, son todos casos diferentes, por supuesto, pero ¿qué tipo de decisiones hay que tomar? ¿Cómo se hacen? ¿Se hacen con el paciente, en conjunto con la familia? ¿Hay una reunión? Muchas. En la atención a pacientes que necesitan cuidados paliativos hay que tomar muchas decisiones. En la actividad sanitaria en general se toman todos los días muchas decisiones. Hay decisiones que son más sencillas, como decidir un tipo de tratamiento, un antibiótico u otro, una cirugía u otra. Esas son decisiones. Pero en la atención de estos pacientes hay otras decisiones que, quizás que son más complicadas, porque en la evolución de la enfermedad hay momentos en que algunos tratamientos que quizás eran proporcionados y eran adecuados para la atención de un paciente, llega a determinado momento de la enfermedad en que ya no son proporcionados. Y a veces son los propios pacientes los que nos lo dicen, tanto en adultos como en pediatría, niños, adolescentes, pero también familias, en el caso de la pediatría, que consideran que en este momento y en esta situación determinados procedimientos invasivos, por ejemplo, como puede ser ingresar a una unidad de terapia intensiva o hacer una nueva cirugía, en este momento quizás no son de beneficio para el paciente y le dan mucho más sufrimiento que beneficio. Claro. Por tanto, ahí hay que tomar decisiones. Y como tú decías, desde la visión de los cuidados paliativos, que es la de la atención centrada en la persona, esas decisiones tienen varias etapas, son un proceso y incluyen conversaciones entre todos los especialistas y todos los profesionales de la salud que están involucrados en la atención. Ayer discutíamos en una clínica ECO de cuidados paliativos la atención de un paciente que tenía 15 especialistas alrededor de un niño. Entonces, ponernos de acuerdo entre todos los profesionales cuál es la situación concreta del niño en este momento, eso a veces lleva varias reuniones. Claro. Y otras reuniones son con la familia.
en el caso de que el niño no tenga capacidad de decir, expresar su voluntad. Entonces, reuniones con las familias en donde el equipo de salud toma decisiones basadas en la perspectiva, en los valores y las preferencias de ese paciente o de la familia. ¿Quiénes integran los equipos? Para tener una idea clara de cuántos profesionales hay, son en este caso 15, pero hay psicólogos. Los equipos de cuidados paliativos, de acuerdo a las guías del plan de cuidados paliativos desde el año 2013, pero también de una ordenanza del Ministerio de Salud Pública del año 2019, dice que básicamente tienen que estar integrados por médicos, que en el caso de pediatría son pediatras, pero también enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, pero hay también otros profesionales de la salud, como por ejemplo fisioterapeutas, nutricionistas, claro, que en ocasiones están incluidos en los equipos o si no trabajan en coordinación con el equipo de cuidados paliativos. A grandes rasgos es tener una visión integral del panorama general del paciente para evaluar lo mejor para la persona allí, ¿no? Exacto. Sí, ahí está. Y tener una formación especializada en esto, porque es una especialidad médica. Mercedes es pediatra, intensivista también, yo soy internista y tenemos esta otra especialidad, claro, que es tiene un cuerpo de conocimientos propio y una experiencia propia y una forma de trabajar distinta a las otras. Claro. Entonces, digo, muchas veces se dice, bueno, tal profesional es bueno y entonces puede servir para cuidados paliativos, y esto no es bondad, es una especialidad. Claro, es como ser un técnico puntualmente en la materia. Claro, nosotros estamos hablando de cuidados paliativos y capaz que alguien que nos está mirando dice, ¿qué son efectivamente? A grandes rasgos, ¿no? Estos cuidados incluyen la atención que se ofrece para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya sea que están internados o no, porque también se trabaja mucho en domicilio. ¿Cómo es la salida a los domicilios? ¿Cómo es eso? Yo te voy a contar la experiencia nuestra en el Hospital Maciel, que es el hospital de referencia de adultos. Nosotros recibimos pacientes para asistencia domiciliaria tanto del Hospital Maciel como de otros hospitales públicos, el Hospital Español, el Hospital de Clínicas, Pasteur, INCA, algunos pacientes de pediatría que pasan, que por la edad pasan a ser adultos y ahí hacemos una transición muy, muy linda, muy completa. Sí. Y bueno, y la atención en domicilio tiene características particulares. Por ejemplo, en este momento tenemos 160 pacientes en Montevideo. Apoyamos al equipo de Las Piedras, que está comenzando a trabajar con los pacientes complejos, y al equipo de Ciudad del Plata. Y allí va un médico y un enfermero con todo lo que se necesita para solucionar en ese momento, si hay que poner una sonda vesical, si hay que hacer una extracción de sangre, si hay que hacer cualquier procedimiento, si hay que dejar medicación. Y la característica de la atención domiciliaria del paciente adulto es que la mayoría de los médicos tratantes no están. Entonces es una atención exclusiva nuestra. O sea, si el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene que trasladarse para hacerse la quimioterapia, todo recae en el equipo de cuidados paliativos de adultos. Claro. A diferencia de pediatría, donde los pediatras tienen, también por formación y por una forma de trabajar distinta, son profesionales que se mantienen, ¿no? Claro. Ya nos vamos a meter en ese capítulo aparte también, porque claro, debe ser diferente, o no, usted me lo dirá, trabajar con niños en este tipo de situaciones, pero muchas veces, por ahí por desconocimiento, asociamos a los cuidados paliativos con el final de la vida, con la muerte directamente. Eso no es necesariamente así. No. A ver. Eso tuvo un cambio muy importante. Inicialmente la definición de cuidados paliativos eran pacientes que tenían un pronóstico de vida de 6 meses. Hoy los cuidados al final de la vida están incluidos en los cuidados paliativos, que es mucho más. Y nosotros tenemos pacientes adultos que hace 2-3 años que están con nosotros. Pediatría con otro perfil los tiene muchos años, porque muchas veces es desde que nacen prácticamente. Claro. Bueno, Mercedes lo comentará mejor. Pero ese concepto que tú traes es muy importante porque hace que o los pacientes no quieran ir a cuidados paliativos cuando los derivan o tengan que ir a consultar, o los propios profesionales no deriven a los pacientes, porque se sigue con aquel concepto de hace más de 20 años. Claro, que es como una sentencia, digamos. Sí. Claro.
¿Cómo es la cuestión con niños? Porque uno se imagina que la sensibilidad debe ser otra, lo digo desde el desconocimiento y trabajando desde afuera el asunto, ¿no? Pero imagino que hay muchos factores, hasta la comunicación es diferente con los chiquitos. Sí, los cuidados paliativos pediátricos comparten la total filosofía de los cuidados paliativos en general. O sea, que todos los principios y la filosofía del accionar es la misma. Obviamente que la atención de niños tiene varias diferencias que hacen que deban ser brindados por profesionales que ya tienen experiencia de trabajo en niños. Y esto es muy importante porque a veces las instituciones dicen, tengo un equipo de cuidados paliativos, todo con profesionales con experiencia en adultos. Entonces, bueno, no es necesario, piensan que no es necesario conformar un equipo especializado. Sin embargo, un médico de adultos o un enfermero que no tenga experiencia de trabajo en niños se va a ver realmente muy obstaculizado en lo que va a poder hacer, porque una de las principales diferencias es que en pediatría estamos acostumbrados a que nuestro paciente, que es el centro de la atención, puede ser desde un niño o un feto en etapa prenatal, en donde ahí los cuidados paliativos perinatales tienen un rol muy importante que mayoritariamente es asumido por los equipos de cuidados paliativos pediátricos, salvo en el Hospital Pereira Rosell, que existe una unidad específica de cuidados paliativos perinatales. Entonces, desde recién nacidos, que pueden ser niños prematuros extremos, que pesan 500 gramos, por ejemplo, y que nacen muy prematuramente, claro, hasta adolescentes que tienen 16, 17 años y que tienen quizás el tamaño y el desarrollo cognitivo y emocional más parecido al de un adulto, ¿no? Entonces, tener experiencia tanto en lo que es el manejo de los fármacos, de la medicación, con esas diferencias de edades, pero también en lo que es la comunicación. No es lo mismo la comunicación con un niño de 2, 3 años, claro, que está iniciando la comunicación verbal, que con un adolescente. Y bueno, toda esa experiencia es necesario contar para trabajar con los pacientes más complicados y más desafiantes que son pasibles de cuidados paliativos. Qué trabajo, ¿eh? Hasta lo lúdico, imagino, también para los chiquitos, ¿no? Obviamente, sí. Recién nos comentabas, Gabriela, que bueno, se trabaja en Montevideo, hay 160 equipos, dijiste, y también perdón. Pacientes. 160 pacientes. Perdón. ¿Cuántos equipos tenemos? El Hospital Maciel. Ahí va, porque eso te quería preguntar. ¿Cuántos equipos tenemos? ¿Cómo ha cambiado el trabajo? Si estamos bien parados, si nos falta. Yo calculo que siempre en Uruguay siempre falta, porque también están apoyando las piedras, decías, pero ¿cómo ha cambiado cómo ha evolucionado los cuidados paliativos desde que empezaron a trabajar acá en nuestro país? Los cuidados paliativos surgen en Uruguay por los años 80 con algunos equipos públicos y privados, pero creo que el verdadero desarrollo aparece cuando aparece la política ministerial de cuidados paliativos, que fue 2012-2013. Ahí, claro, se comienza a trabajar de una forma diferente. Creo que ahora hay 40 y algo de equipos y de niños... 23. 23. El tema es, si todos son equipos, si todos tienen la capacitación, si todos tienen los cargos con las horas que corresponden, y la respuesta es no, no y no. No, hay un montón de tickets, no hay. Entonces, sí hay mucha gente que se ha formado, muchísima gente que se ha formado. Cuidados paliativos, hace 22, 23 años cuando yo comencé en esto, nadie sabía qué era, ni yo sabía qué era, siendo médica. Y hoy es algo que se habla y bueno, estamos aquí. O sea, ha tenido un desarrollo cultural muy importante, un desarrollo en la medicina, pero faltan equipos con las características que tiene que tener, que plantea la ordenanza ministerial y que bueno, ahora tenemos una ley que se está reglamentando y que también es muy importante. Pero, por ejemplo, tenemos equipos donde tienen un psicólogo 2 horas a la semana. Claro, muy poco. Imposible. O sea, ese psicólogo trabaja gratis mucha cantidad de horas, claro, ¿no? Y es una sobrecarga y es todo un problema. Entonces, está bien cuando se plantea
es un equipo, tiene médico, enfermero, psicólogo, trabajador social. Pero si tenés 2 horas de psicólogo, 3 de trabajador social de la semana... Es casi como que no lo tuvieras. Exacto. Bueno, entonces falta... evidentemente queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Estamos muchísimo mejor que como estábamos, pero sin lugar a dudas, porque incluso territorialmente hay una dispersión muchísimo mayor, bueno, y en niños también. ¿Tenemos cobertura en todo el país? En pediatría no. Pediatría no. En pediatría todo en el Pereira. Solamente en 9 departamentos de los 19 hay algún equipo de cuidados paliativos pediátricos. Pero de esos 9 departamentos, solamente en 3, que son Maldonado, Salto y Paysandú, podemos decir que todos los niños que los necesitan acceden, porque en los demás hay un equipo que está o en el prestador público, como por ejemplo en Artigas, o en el prestador privado, como en Rocha, en Tacuarembó, en San José. Entonces, realmente que en pediatría, en niños, hay una gran inequidad. Y por eso agradecemos esta instancia para que, bueno, esto se difunda como un derecho, porque los padres o familiares de niños que tienen una enfermedad crónica compleja, como la que vi que están pasando en el TEIP, como por ejemplo cardiopatías congénitas complejas, enfermedades neurológicas, parálisis cerebral, cáncer, entre otras enfermedades, son niños que tienen una enfermedad que amenaza su vida y por tanto tienen derecho en nuestro país a recibir cuidados paliativos. Entonces, los responsables de esos niños deberían reclamarlos en sus prestadores de salud, sea público o privado, de todo el país. Hay que hacer más fuerza sobre ese tema. Nos quedan 30 segundos y en el final le quiero pedir una reflexión a ustedes, como expertas en la materia además. ¿Qué pasa con lo emocional, no? Porque siempre hablamos también, ¿quién cuida a quien nos cuida? ¿Qué pasa con lo emocional de ustedes, de los equipos y demás? Bueno, fundamental estar formado para poder tener seguridad, para poder saber lo que hacemos y para también no sufrir, porque cuando uno no está formado genera una angustia muy importante. Claro. Es fundamental trabajar en equipo y fundamental tener sostén de algún tipo con algún psicólogo externo o psiquiatra externo. En nuestro caso lo tenemos, en el caso del equipo de pediatría del Hospital Pereira Rosell también. Y bueno, hay muchas estrategias de cuidado. Ese es un objetivo también de quienes conducimos equipos. O sea, no es solo la asistencia, no es solo la docencia, no es solo la investigación, sino el cuidado del equipo es una tarea específica que tenemos que tomar muy en serio porque el desgaste ocurre y no nos podemos dar el lujo de perder profesionales ni que los profesionales estén sufriendo, ¿no? Estamos de acuerdo. Bueno, Gabriela Piris, Mercedes Bernardá, gracias a ambas por estos minutos con MD Noticias. Gracias. Un placer tenerlas por acá. Dejamos esta charla cuenta además en algún momento. Ahí está. Bueno, muy bien. Gracias. Nosotros estamos prácticamente en el